Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Pedrosa y el día de hoy yo voy a hablar acerca del capítulo número 6, restricciones al comercio, aranceles y otras políticas comerciales. Los aranceles son un impuesto que se aplica a los productos cuando cruzan las fronteras de una nación. El arancel más difundido es el arancel a la importación, el cual se le aplica a los productos cuando son importados, mientras que un arancel menos utilizado o menos común es el arancel a la exportación, el cual se aplica a los productos exportados. Con el paso del tiempo realmente su uso ha disminuido bastante, pero sin embargo hay productos a los que se les sigue aplicando. Existen tres tipos de aranceles. El primero es un arancel específico, el cual se expresa en términos de una cantidad física de dinero por un producto importado. Por ejemplo, tenemos a un importador estadounidense de computadoras al que se le requiere que pague un impuesto al gobierno de Estados Unidos al estar ingresando a su mercado por $100 por cada computadora que entre. No importa cuál sea el precio, cuál sea la marca, ni nada, cada computadora que ingrese tendrá que pagar un impuesto de $100. El siguiente tipo de arancel es un arancel ad valorem, el cual es un impuesto sobre las ventas que se expresa como un porcentaje fijo del valor del producto importado. Supongamos que tenemos un importador estadounidense de camiones japoneses con un valor de 20,000 pesos. Y como a él el gobierno le requiere que pague el 15% del valor total, vamos a multiplicar 20,000 por el 15%, lo cual nos da una cantidad de 3,000 pesos. Así que esos son los impuestos totales que va a pagar. Y por último, el tercer tipo de arancel es un arancel compuesto. Este tipo de aranceles es una combinación entre los dos anteriores, donde, por ejemplo, si un importador quiere entrar con la venta de televisores, se le requerirá que pague un porcentaje fijo y además una cantidad de dinero que ya está especificada. Como podemos ver, aquí por cada televisión va a pagar $20 de impuesto más el 5% total del valor del televisor. Bueno, para empezar con la parte práctica del capítulo, vamos a hablar del análisis del equilibrio parcial de los aranceles. En esta parte nos hablan acerca de que podemos utilizar este análisis cuando tenemos tanto una industria pequeña como un país pequeño. Por medio de este análisis podemos obtener cuántas son las importaciones que va a hacer un país, cuáles son los ingresos que va a tener el país por haber impuesto estos aranceles, cuál es el exceso de consumidor, el exceso del productor, e incluso cuáles son las pérdidas que ocasiona el haber impuesto aranceles en la economía del país. Para empezar, tenemos este ejemplo donde tenemos a la nación de Estados Unidos y nos dicen que tenemos toda esta línea para la demanda y toda esta línea representando la oferta. En el eje de las Y tenemos el precio por paño y en el eje de las X la cantidad de paño. Para empezar, nos dicen que encontrándose bajo el libre comercio al precio de $1, ellos ofrecen 10 paños, que sería esta área de aquí así, de F a G. Pero bajo ese precio los consumidores demandan 70 unidades, entonces tendrían que cubrir hasta acá, hasta el punto B. Pero como no los pueden cubrir por medio de su oferta, entonces para satisfacer esa necesidad que se ha creado, tienen que importar paño. Y como ya habíamos visto anteriormente en otros capítulos, el paño que se va a importar es de Reino Unido y para saber cuántas son las importaciones que se tienen que hacer, lo que hacemos es restarle a las 70 unidades que están pidiendo los consumidores las 10 unidades que el país ofrece. Entonces tenemos un resultado de 60 unidades. Esas 60 unidades son las importaciones que va a tener que hacer el país. Toda esta parte son las importaciones cuando se encuentran en el precio de $1 y bajo libre comercio. Sin embargo, ahora nos dicen que se va a imponer un arancel del 100%.
entonces el precio ya no es de $1, sino que es de 2 pesos porque aumenta en un 100%. Y bajo este precio, los consumidores demandan 50 unidades, hasta acá en el punto H. Pero nuevamente, en el país solo pueden ofertar 20 unidades, por lo tanto tienen que importar 30 unidades de paño del otro país. Y esto otra vez lo sabemos haciendo la cuenta, 50 unidades que están exigiendo consumir, menos 20 unidades que ellos pueden producir, igual a 30. Esas 30 unidades son las importaciones que se están haciendo una vez que se aplicó el arancel, que sería toda esta área. Es el área 3. De estas 30 unidades, después de haberse aplicado un arancel, el gobierno va a obtener un ingreso. Esto por claramente haber aplicado un arancel. Entonces, a esas 30 unidades, los vamos a multiplicar por el precio de $1. Y este es igual a 30. Entonces podemos decir que el gobierno va a obtener un ingreso de $30 gracias a estos aranceles, que sería toda esta parte. Lo siguiente que vamos a obtener es el excedente del consumidor en el libre comercio. El excedente del consumidor bajo el libre comercio es todo este triángulo, de A, B a F. Y lo que tenemos que hacer es sacar el área del triángulo. Entonces, hacemos otra vez nuestro cálculo y tenemos que ellos se demandaban 70 unidades por $3.5, porque esa es la altura que tienen. Esto es igual a 245 entre 2 igual a $122.50. Esto entonces sería el excedente. Toda esta área equivale a $122.50. Pero entonces, una vez impuesto el arancel, el excedente se convierte en $62.50. Porque ahora el excedente solamente es esta parte. A, H y hasta acá. Entonces hacemos otra vez la cuenta y tenemos que son 50 unidades por $2.5. 50 unidades porque pues son las unidades que se estaban consumiendo, exigiendo demandar en esta parte, y 3.5 porque es el resultado que nos da como altura. Esto es igual a 125 dividido entre 2 igual a $62.50. Entonces, este triángulo equivale a 62.50. Mientras que cuando se encontraban en libre comercio, era toda esta parte de acá. Era el doble. Ahora vamos a ver el excedente de producción, donde se obtienen $15 que son redistribuidos a los productores. Esos $15 equivalen a esta parte. Una vez que ya se impuso el arancel, estos son los excedentes. Y tenemos entonces aquí 10 por 1 igual a 10. Aquí tenemos 10 por 1 igual a 10 también, pero en este caso es entre 2 igual a 5. Entonces nos da el total de $15 que son redistribuidos a los productores. Y por último, nos quedan estos dos triángulos, el área 2 y el área 4. A estos se les llama la pérdida de eficiencia que hubo o el costo muerto que tuvo la economía, ya que no se pueden recuperar. Entonces hacemos el cálculo y decimos que en el área 2
tenemos 10 unidades por $1 igual a 10 entre 2 igual a 5. Y en el área 4, en este triángulo de acá, tenemos 20 unidades por $1 igual a $20. Esto entre 2 igual a 10. Entonces, esas dos partes son las pérdidas que tuvieron después de haberse aplicado el arancel. Y las sumamos, nos da un total de 15 unidades que se traducen en dólares de pérdidas que ya no se pueden recuperar. Entonces, estos dos triángulos son las pérdidas. Y bueno, la siguiente parte es la tasa arancelaria nominal contra la tasa arancelaria efectiva. En la tasa arancelaria nominal nos dicen que es la que se encuentra pública en las leyes arancelarias del país y se aplica al valor del producto terminado que se importa a un país. Mientras que la tasa arancelaria efectiva considera no solo la tasa arancelaria nominal de un producto terminado, sino que también cualquier tasa arancelaria a los insumos importados que se utilicen en la fabricación del producto terminado. Es decir, no solamente toma en cuenta el producto, también toma en cuenta todos aquellos componentes que se necesitan para ensamblarlo. La tasa de producción arancelaria efectiva es el arancel sobre el valor agregado. Para comparar estos tipos de tasas, tenemos un ejemplo donde se importan computadoras, pero también se importan componentes para ser ensambladas. Hablando entonces desde el caso de la tasa nominal, una computadora de escritorio puede entrar a Estados Unidos con una tasa arancelaria 0, mientras que a los componentes importados para su producción se les impone un impuesto. Entonces la empresa tendrá cargos por aranceles en lugar de ser protegida. Un arancel nominal en las computadoras de escritorio protege la producción de la empresa, mientras que un arancel en los componentes importados la carga con impuestos al aumentar sus costos. Entonces aquí es donde entra la tasa arancelaria efectiva para equilibrar estos dos efectos. Esta fórmula que tenemos aquí es la que utilizamos para calcular la tasa de protección efectiva, donde E, esta parte de aquí, es la tasa de protección efectiva. N es la tasa arancelaria nominal en el producto final. A, la razón del valor del insumo importado frente al valor del producto terminado. Y B, la tasa arancelaria nominal en el insumo importado. Entonces, volviendo al ejemplo, supongamos que la empresa de computadoras agrega valor al ensamblar los componentes de las computadoras fabricadas en el extranjero. Entonces, para esto, supongamos que los componentes importados pueden ingresar al mercado de Estados Unidos con una base libre de impuestos, es decir, con 0 aranceles. Sería esta parte. Además de que el 20% de valor final de la computadora de escritorio puede ser distribuido a actividades de ensamble nacional, es decir, al valor agregado. Entonces el restante 80%, este 0.8, refleja el valor de los componentes importados. Y por último, supongamos que Estados Unidos impone un arancel de 10% en las computadoras de escritorio. Sería esta parte de aquí. Esa tasa arancelaria bajo el producto final. Entonces, ahora sí, cuando en el ejemplo de la computadora de escritorio los valores se sustituyen en esta fórmula, se obtiene lo siguiente, que E es igual a 0.1 menos 0.8 por 0 entre 1 menos 0.8 igual a 0.5 o el 50%. Por lo tanto, la tasa arancelaria nominal de 10% impuesta en la computadora de escritorio terminada
permite un aumento del 50% en las actividades de producción nacionales, es decir, 5 veces la tasa nominal. Pero si se agrega un arancel en los componentes de las computadoras importadas, ¿qué sucedería? Lo que va a pasar es que con ese arancel se reducirá el nivel de producción efectiva de la empresa. Esto significa que entre mayor sea el valor de B, o sea la tasa nominal sobre el insumo importado, que en este caso son los componentes, menor será la tasa de protección efectiva para cualquier arancel nominal, dado en la computadora de escritorios terminada. Por ejemplo, suponga que los componentes de la computadora de escritorio importada están sujetos a una tasa arancelaria del 5%. Entonces, pasamos de donde se encontraban bajo una tasa arancelaria del 0%, no tenían que pagar ningún interés por esto, a un 5%. Lo que al sustituirlo en la fórmula es 0.1 menos 0.8 por 0.05 entre 1 menos 0.8 igual a 0.3 o al 30%. O sea que es menor que una tasa de protección efectiva del 50%, la que ocurre cuando no hay un arancel en los componentes importados. Por lo cual, de estos ejemplos podemos deducir diversas conclusiones. Cuando el arancel en el producto terminado excede el arancel en el insumo importado, la tasa de protección efectiva excede el arancel nominal. Sin embargo, si el arancel en el producto terminado es menor que el arancel en el insumo importado, la tasa de protección efectiva es menor que el arancel nominal e incluso puede ser negativa. Esta situación ocurre cuando el gobierno nacional, el gobierno de un país, desea proteger a los proveedores nacionales de las materias primas más que a los fabricantes nacionales. Como los gobiernos nacionales por lo general admiten materias primas y otros insumos, ya sea libres de impuestos o a una tasa menor que la de los productos terminados, las tasas arancelarias efectivas son más altas que las tasas arancelarias nominales. Y bien, ahora tenemos el análisis del equilibrio general, donde anteriormente pudimos ver el análisis del equilibrio parcial. Entonces, el equilibrio general se puede analizar desde dos modos, como vimos en el análisis del equilibrio parcial y ahora el análisis del equilibrio general. El análisis parcial se lleva a cabo con los supuestos de oferta y demanda y por lo tanto en el precio que a la vez no afecta a la demanda y a la oferta de otros bienes distintos del que estamos analizando y viceversa. Mide la reducción en el consumo doméstico, el aumento de la producción doméstica, la educación en las importaciones, el ingreso recaudado por parte del gobierno por medio de los aranceles, que fue lo que vimos hace un momento, y la distribución del ingreso de los consumidores como el resultado del arancel. En cambio, en un análisis de equilibrio general, solo afecta al precio de un bien porque no afecta al precio de los dos bienes, ya que se supone que los mercados están interrelacionados, que es lo que podemos ver aquí en este caso. Ahora no solamente estamos analizando al paño, también tenemos de este lado al trigo. Hace rato solamente veíamos cuántas importaciones hacían de paño, pero ahora estamos viendo todo el comercio, tanto trigo como paño. El mercado de equilibrio general afecta solo al país que impone el arancel. Cuando una nación pequeña impone un arancel, no afecta a los precios en el mercado mundial. No obstante, el precio interno de la mercancía importable aumentará por el monto completo del arancel para los productores y consumidores individuales en la nación pequeña. En este caso tenemos a una nación pequeña, que es Estados Unidos. Y bueno, los supuestos del equilibrio general en el país pequeño, que este es nuestro caso, son que se produce y consume dos bienes, que en este caso Estados Unidos exporta trigo e importa paño. Y yendo al ejemplo, tenemos el punto A de autarquía, es este de aquí, y vemos que la pendiente es igual a 1.
tenemos una pendiente igual a 1, que es decir, que cuando su precio es $1, produce trigo en el punto E y consume en el punto E. Todo esto lo hace moviéndose cuando tiene una pendiente igual a 1 y como lo dijimos, que es igual a, tengo el precio de $1. Como lo veíamos en el ejemplo anterior, aquí también imponen un arancel del 100% y se mueven a la línea, a esta línea, con pendiente igual a 2, toda esta línea roja, porque su precio ahora es igual a $2. Estando en esta línea, produce en el punto G y exporta 30 trigos e importa 30 paños. Entonces, como podemos ver, es la mitad de las exportaciones e importaciones que se realizaban cuando estaba en libre comercio, que es el mismo caso que pasó hace rato en el análisis del equilibrio parcial. Estaban en 122.50 cuando estaban en libre comercio y luego se redujo a 62. Como podemos ver, es la mitad de las exportaciones e importaciones que se realizaban cuando estaban en libre comercio en una pendiente igual a 1. Pero entonces ahora cuando se impone el arancel, vemos que recolectan $30 con esta parte de aquí sí, porque son las importaciones que se hicieron tras haber impuesto el arancel. Y de esos $30, 15, la mitad, se van a los consumidores y 15 son los que se queda como recaudación del gobierno. Y también tenemos el caso de las naciones grandes o de los países grandes, que cuando se impone un arancel de importación, su curva de oferta neta gira hacia el eje que mide su mercancía importable por el importe del arancel y reduce el volumen de comercio, pero mejora los términos de intercambio de la nación. Y bueno, ya para terminar con el capítulo, la última parte se trata de la integración económica, que se refiere a la formación de un área de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común o una unión económica entre un grupo de países. Primero, se forma un área de libre comercio entre dos países cuando eliminan todos los cargos de importación y todas las restricciones o cuotas entre sí, pero mantienen sus aranceles originales con el resto de los países del mundo. Después pasamos a la unión aduanera, que es cuando dos o más países eliminan todos los impuestos de importación entre sí, pero mantienen un arancel externo común con el resto del mundo, es decir, tienen un mismo arancel para los demás países. Y por último, el mercado común. El mercado común es una unión aduanera, pero adicionalmente a esto, tienen libre movimiento de dos factores, el trabajo y el capital. Y bueno, esto fue toda la explicación del capítulo 6. Muchas gracias.